Se podría decir que la pedagogía es una actividad humana sistemática que dirige las acciones educativas y de formación, plantea principios, métodos, actividades, prácticas, maneras de pensar, paradigmas, todos estos denominados elementos constitutivos. La pedagogía se puede definir como la ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso educativo en su acepción más general. No es una ciencia exacta, sino de naturaleza social que desarrollada en el plano de los sujetos y de sus interrelaciones. En otras palabras, la pedagogía es la ciencia agógica que estudia o que se desarrolla a través de la interrelación entre los sujetos del sistema enseñanza-aprendizaje. Como ciencia se impuso en la educación o didáctica experimental a partir del siglo XIX. La pedagogía también podemos expresarla como la ciencia cuyo objeto de estudio es la educación, como fenómeno complejo y multidireccional, multireferencial. En otras palabras, la pedagogía tiene que ver básicamente con la educación como fenómeno para desarrollar de manera intelectual al individuo. También podemos decir que la pedagogía es el conjunto de saberes orientados hacia la educación. Es un fenómeno intrínseco de los seres humanos desarrollados en un ámbito social. En otras palabras, la pedagogía viene siendo, ¿verdad?, todo aquel cúmulo de conocimientos que se desarrolla a partir de la interrelación entre el educador y el educando. Su acepción más simple está dada desde la educación que en Venezuela llamamos educación básica, desde la primaria, aun cuando la educación preescolar también entra dentro del proceso pedagógico, hasta la educación, digamos, hasta tercer año, noveno grado. En esta instancia, el educador u orientador es el eje fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el educando simplemente se comporta o se le reconoce como el receptor de este proceso. En otras palabras, el educador o facilitador es quien de manera rígida maneja el método, cómo se va a desarrollar las actividades educativas y cómo se van a lograr los objetivos planteados en los programas de estudio. Esta ciencia pedagógica es muy estricta, muy rígida y no permite al educando ser más activo o interactivo con el proceso, ya que solo debe cumplir con lo que le encomienda el educador u orientador. En este aspecto, la pedagogía funge como un método educativo que se está quedando en el pasado, se está quedando arcaico, ya que los métodos modernos implican una interacción entre el educador y los educandos de forma tal que podamos desarrollarnos o desarrollar a estos educandos de manera integral y no que en el aspecto individual mía, opinión particular de Víctor Molina, y no robotizarlos de manera que ellos tengan su propio desarrollo cognitivo en función de sus habilidades y no la estructura rígida que implica el sistema pedagógico actualmente en Venezuela. La pedagogía como tal está relacionada con otras ciencias que la hacen un poquito más compleja, pero a su vez más ineficiente. Entre las ciencias que se relacionan con la pedagogía
podemos contar la filosofía, la sociología, la psicología, la cibernética y cualquier rama de la cultura de manera general. En otras palabras, según opinión del servidor, este proceso pedagógico debe ser estudiado en el currículo educativo y modificado de forma tal que el educador no tenga el control total sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y permita a los educandos mayor flexibilidad para desarrollar sus habilidades cognitivas en función de sus capacidades.